En este rincón apartado de los temas de la literatura, llamado Poemas y Poetas, los escritores Francisco Cataño y Francisco Escalice recorren las liras de las máximas plumas del verso. Hoy declamamos a Edgar Poe. Hay cualidades, entes incorpóreos, que tienen doble vida, ved su sombra, ved su imagen en la materia y en la luz, dualismo. Visible en cada sólido y su sombra, hay un silencio doble mar y orilla. Cuerpo y alma esencial habita el uno, los sitios solitarios que hace poco la hierba recubrió, tornando leve. Remembranzas de ayer, ciencia de lágrimas, se llama ya no más, y siempre ha sido el cuerpo del silencio, no lo temas. No hay maleficio en él, pero si acaso un destino impaciente o prematuro te hace encontrar su sombra, elfo sin nombre, que reina en un desierto nunca hollado. Encomiéndate a Dios. Bien. Seguimos acá con el bostoniano. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, estamos acá en la parte 2 de Edgar Allan Poe. Primero que nada, buenos días, tardes o noches, preferentemente, como siempre decimos. Bien, bien. Y hoy, bueno, vamos a seguir con una segunda parte de este gran poeta, Edgar a Poet. Él era un chiste que tenía, que él usaba la A de Alan, A punto, y convertía el Poe en Poet, entonces decía Edgar a Poet. Claro. Marcando un poco su preferencia hacia el verso, la línea de la poesía. Sí, a considerarse más un poeta que un escritor de narrativa. Sí. Sí, eso capaz son rumores, como muchas de las cosas de Poe, pero... Nos gusta creer que son ciertos. Siempre suman a la imagen que se tiene de este personaje también. Bueno, a propósito de eso, justamente nos habíamos quedado adeudando un poco el tema de la muerte de Poe, que en lo concreto fue, digamos, muy decadente inclusive, usando la palabra justa. En cuanto a su funeral, por ejemplo, en un día muy lúgubre, recuerdo. No soy tan viejo, pero sí, se cuenta que en un día de lluvia habrán ido 6, 8 personas máximo a su funeral, en primer lugar, y después, póstumamente, digamos, con la reivindicación de su obra y un poco de su persona, fue que pudieron trasladarlo, ponerlo en una sepultura más decente, donde yace hasta nuestros días. Hasta el día de hoy. Sí, bueno, hay muchas dudas, primero sobre la causa de la muerte. Claro. Bueno, eso por lo menos abre dos posibilidades, según nos cuenta el mismo Carlos Obligado, que hace estas traducciones que estamos leyendo. Por un lado, está el conocido delirium tremens, por su supuesto, a principio, vamos a decir, supuesto alcoholismo, exacerbado también, como decíamos, bueno, con la muerte de su esposa, de María Clem, por otra parte, y esa absoluta soledad que tampoco encontró refugio en otras mujeres, que también es un tema que hay que tratar también por los poemas elegidos. Pero ya en un Poe totalmente adulto y maduro, que de alguna manera, creo yo, ha aprendido a resistir esos golpes del destino que desgraciadamente seguían llegando, obviamente. Sí. Por ese entonces, como digo, ya tenía una producción en algunos casos muy prolífica a comparación de su etapa anterior. Estamos hablando de sus últimos 6, 5 años. Bueno, de hecho, en vida consigue hacerse editor
por muy corto tiempo, creo que lo había mencionado la semana pasada. Y bueno, está el éxito que tiene con El Cuervo, que lo marca muy profundamente, el éxito que tiene con Eureka, un año antes de fallecer. Y entre una cosa y la otra, bueno, está El Escarabajo de Oro también en cuanto a sus cuentos, y el éxito por la parte de sus ensayos también le da la posibilidad de dar varias conferencias. Como mencionábamos antes, nada de esto le supuso una remuneración valiosa. No. Y un poco está esta cuestión del modus vivendi a partir de pura y exclusivamente de la literatura, que en su época no era viable. No, era un poco en todas las épocas, digamos. Muchas veces los artistas en general se han visto forzados a buscar alternativas, ya sea antiguamente los mecenas o para poder, ¿no?, sustentarse. Poe murió muy pobre, bastante solo. Y bueno, eso, la causa de muerte es desconocida. Hay mucha confusión porque hay una biografía que escribió uno de sus enemigos. Y su albacea literario, es decir, el encargado de hacer trascender de alguna manera su corpus producido en vida. Rufus Windsor, si no me recuerdo, alias Ludwig. Claro. Griswold. Rufus Griswold. Bien. Sí. Y bueno, nada, una biografía que en su momento se tomó como válida, en la que resaltaba mucho y quizás exageraba su alcoholismo y marcando eso como su causa de muerte, que fue puesta muy en duda, ¿no? Sobre todo tomándolo como de quién venía. Posteriormente, dejando eso, ¿no?, como un misterio, una duda, rodeando a la muerte del autor, que murió, de hecho, bueno, muy joven, 40 años. 40 cumplidos, pero 40 cumplidos. Sí. Fue encontrado en el banco de una plaza, si no me equivoco. En Baltimore, sí. Y bueno, nada. Como no podía ser de otra manera, la muerte de Poe abre su último misterio, quizás. Claro. Sí, ya la sola historia de su muerte es un cuento suyo. Sí. Y también un poco el morbo de sostener un poco que sea tan misterioso, tan lúgubre, tan decadente, repito la palabra porque es fundamental también. Entonces hay una parte morbosa que sigue sosteniendo la versión malintencionada de su albacea literario. Pero bueno, a grandes rasgos, por ejemplo, bueno, nos cuenta el mismo Obligado en sus estudios introductorios de la traducción que estamos leyendo, que en lo más estricto, digamos, el médico que lo trató posteriormente a descubrir a ese Poe ya ido, delirante, muy maltratado, por lo que se cuenta, el diagnóstico es congestión cerebral. Algunos dicen que era una impostura, un eufemismo, exactamente, como para encubrir una muerte más vergonzosa, como podía ser el delirium tremens. Claro. Entonces, ahí un poco se abre dos posibilidades: que el doctor Moran, que es el nombre del último ser humano, por otra parte, que trató con él, dijera francamente la verdad. Lo que pasa es que se desdijo varias veces después, posteriormente, sobre sus versiones exactas sobre estos últimos momentos. Hablamos de los últimos 5, 6 días de vida, desde que fue encontrado hasta que falleció finalmente, hospitalizado. Pero, como digo, abre dos alternativas también muy notorias sobre quién era en persona y en vida este autor. Así lo plantea también Obligado cuando dice que, por un lado, está defenestrado por su albacea, haciéndolo
un alcohólico sin remedio y desprestigiando grandemente también su obra en el proceso, Sí, sí. hasta muy alejado del tiempo en el caso de Estados Unidos. Y la otra versión nos habla de un Poe quizás incluso estoico, resiliente, evidentemente a toda la penumbra que fue su vida, que se mantuvo lo más íntegro posible, Sí, a pesar sin de negar las alguna recaída, digamos, en el alcoholismo, evidentemente. Pero que de hecho su muerte, incluso más poética, fue a causa de la miseria que lo consumía sí. a nivel físico y a nivel somático y emocional. Sí, psicológico, digamos. Y psicológico, sí, porque Eh, no se sabe también si fue, porque abundan versiones sobre tuberculosis, sobre el periodo en el que falleció, tenía injerencia política, digamos, en Baltimore justamente, entonces no se sabe si algunos mítines políticos lo tomaron, lo drogaron, pretendiendo que votara varias veces para cierto candidato. Entonces se hace un enorme que sigue hasta hoy en día, digamos, toda la polémica sobre... Hay conferencias enteras sobre el tema específico, porque hay una Edgar Poe Society en Estados Unidos que evidentemente sigue muy de cerca, con fascinación, quizás más que nosotros, a este autor. Sí. Y en particular, como decimos, esta muerte. Sí, bueno, hay muchas teorías, digamos, no todas con el mismo nivel de verosimilitud. Claro. Yo creo que las dos principales son estas dos que nombramos, que es el delirium tremens y la congestión cerebral. Claro. Y bueno, nada, después, viste, como todo misterio, hay teorías. Sí. Siempre hay lugar para suponer una y otra, evidentemente. Si no, ya estaría resuelto el misterio. Desgraciadamente, bueno, sabemos que Poe es precursor del género policial y, bueno, en el caso de su personaje Dupin no nos da el cuero como para emularlo un poco y descubrir qué pasó con la muerte de Poe, que, como digo, parece sacada de sus ficciones y de lo más hondo de su psique, inclusive. Sí. Eso para retratar un poco este último escenario de la vida de Poe, y lo que vamos a encargarnos ahora también es un poco la época. Los aportes un poco son sabidos en cuanto a Poe en la literatura. Bueno, mencionar lo que te mencionaba recién fuera de aire, que Borges, sin ir más lejos, sostiene que la literatura moderna, en toda su amplitud, no se entiende si no es con Edgar Allan Poe y con Walt Whitman, contemporáneo suyo también, que funda un poco, para colmo, dos estadounidenses justamente, pero que funda un poco, por un lado, la visión de la naturaleza en el caso de Whitman, que va a sostener al poeta moderno, que es un tema también a tratar en los próximos programas que nos quedan de la temporada. Sí, cierto. Y en el caso de Poe, toda la literatura, obviamente, sabemos que incursionó de una manera muy particular, pero incursionó incluso en la novela. Claro. Entonces, cierto toque. Modernizó, digamos, todo. Fue un adelantado a la ciencia ficción, fue un adelantado, como dijimos recién, al policial, y revolucionó el género de terror y el gótico de una manera inquietante, justamente. También un toque de ese individualismo, ¿no? que caracteriza un poco al modernismo y que se ve en Whitman bastante, digamos, la naturaleza como a través del hombre. Claro. Y se ve un poco en Poe, de hecho, ahí el primer poema que leíamos un poco alude a eso. Claro. Sí, ya la demarcación del individuo es característico del ego poético, del yo poético, del romanticismo sobre todas las cosas. Entonces, claro, de ahí como punto de partida, evidentemente lo refuerza incluso hasta ser precursor, como decíamos antes, del simbolismo. Sí, tal cual. Vamos a leer ahora un segundo texto, Un sueño entre un sueño. Toma ese beso en la frente y hoy, al partir te confieso que con razón me decías, fueron tus días un sueño. Porque si huyo la esperanza, muerto el sol o el sol naciendo, fuera visión o no fuera, ¿ha huido menos por eso? Cuánto vemos, cuánto somos, no es más que un sueño entre un sueño. En la ribera atormentada por rugiente mar me encuentro, granos de arena en mi mano,
de arena, de oro, oprimiendo. Pocos son, mas cómo fluden al mar por entre mis dedos mientras lloro. Oh Dios, podré retenerlos. Si los oprimo más fuerte, aún más fuerte entre mis dedos, podré de la onda implacable salvar uno, por lo menos. Cuánto vemos, cuánto somos, no es más que un sueño entre un sueño. Bueno, acá el arquetipo del sueño evidentemente se repite de Calderón de la Barca en adelante, por decirlo lo menos, seguramente de antes también. Y es una de las temáticas que atañe al ser humano desde... Sí, de las más profundas e incomprensibles desde siempre. Sí. Y creo que lo usa también como punto de partida para esbozar algunas cuestiones, como decíamos, más bien metafísicas. Que va acompañado también, como digo, de varios de sus cuentos. En este poema, Un sueño entre un sueño, tanto como en el anterior que leímos Silencio, se ve mucho más marcada la cuestión metafísica, casi que se ven los brotes del simbolismo germinando, Claro. inclusive alejado del romanticismo, porque creo que hay poco de eso en estos versos. Claro. Y bueno, nada, también como decías vos, de una etapa más madura y más filosófica de Poe. Sí, se ve, como digo, en los últimos años, tanto en sus producciones en prosa como en sus versos, una tendencia que va a culminar en Eureka, que es su última gran obra, no la última, pero su último gran ensayo, donde vamos a incursionar en algo totalmente genial para su época y que está muy apegado a la época en la que está. O sea, estamos hablando de principios de primera mitad del siglo XIX. Hay una reivindicación, no en Estados Unidos, pero sí en Europa, a través del romanticismo en las artes, pero también del idealismo en la filosofía, por ejemplo, de la metafísica, que fue, digamos, en cuanto a epistemología, en cuanto a fuente de conocimiento, desbancada por el iluminismo en su buen momento, mayormente por Immanuel Kant. Entonces, él está constantemente, más allá de su literatura, que es lo que nos compete, está saboreando todos esos progresos científicos, principalmente astronómicos, sobre todo. Pero a partir de autores como Kepler, como Newton, etc., quiere esbozar, y lo va a hacer en Eureka, una posibilidad de un origen inmaterial espiritual del universo material, que es el que trabajado por estos físicos, claro, evidentemente. Sí. Y en ello, de hecho, prácticamente a partir de la intuición, en este sentido, Poe es sobre todo un esteta, digamos, en lo filosófico, pero que intuye, la intuición estaba como muy a flor de piel, digamos, también a partir del voluntarismo, que ya empezaba a aflorar el pesimismo. Sabemos que Poe no leyó a Schopenhauer, por ejemplo, pero evidentemente había algo en la época que le llegaba, que llegó a esbozar eso. Y de hecho fue un adelantado a la teoría del Big Bang, sin ir más lejos. Ah, mira. En Eureka lo que consigue filosofar, meditar, suponer, no solamente sobre el principio, en cuanto que había una pequeña partícula en un primer momento del que adviene todo, y un Dios por detrás, evidentemente, también, que es muy particular. En ese sentido, denominaría a Poe también un deísta, digamos. Evidentemente, la figura de Dios, mismo en los poemas, ya está presente, pero no es el Dios judío-cristiano, ni mucho menos, sino que se da libertades desde la meditación, evidentemente, para elucubrar posibilidades. Sí, mucho no es un más Dios que esté enmarcado en ningún tipo de principio o valor, digamos, como podría ser un Dios cristiano o un Dios de cualquier religión. Es más bien un Dios
creador, digamos, como una... Claro, bueno, lo describe prácticamente como un punto de fuga, de arranque, Claro, si se del quiere. cual se Parecido, proyecta... pero no igual a un motor inmóvil, por ejemplo, de Claro, Aristóteles. Pero también como un punto de retorno, evidentemente. Él ve el mundo material, el universo, como una constante, digamos, sucesión que va y vuelve de alguna manera, claro. que necesariamente tiene que retornar a donde Un estaba. adelantado a Nietzsche, podemos decir. Sí, perfectamente. Bueno, esta cuestión, bueno, con Dios, evidentemente, bueno, mencionas a Nietzsche, la muerte de Dios, evidentemente, también tiene mucho que ver, digamos, por lo menos desde este lugar de desbarrancar la idea fija dogmática Claro. del Dios judeo-cristiano a través de esta reivindicación de la metafísica bien entendida, no la metafísica solo teológica. No, de todas maneras, si bien Poe ha hecho algunos aportes a la ciencia, Uh-huh. algunos él hizo aportes a algo que se llamaba en esa época el mesmerismo, Uh-huh. que hoy por hoy está considerado una pseudociencia porque no tiene fundamento en ninguna realidad material. Uh-huh. Pero bueno, digamos, en lo personal también un poco se movía en esa línea entre, que también es un producto de época, ¿no? Claro. Esa línea entre lo científico y lo metafísico. Claro. O lo esotérico, dependiendo del caso. Claro, bueno, sí, es esotérico. De hecho, es digamos, una época de transición, es tan producto de época. Uno de los grandes, de los padres filosóficos de la ciencia, como es Descartes, Uh-huh. él le fue a agradecer a la Virgen la revelación del pienso luego existo. Sí. Digamos, cómo se ve como había un entrecruce en la época entre lo como decías vos, más que metafísico, esotérico Uh-huh. y científico, y Poe en lo personal se movía también entre estas líneas. Claro. Bueno, el padre del racionalismo admite un poco eso, de que fue una revelación en sueños, justamente, a propósito del poema que leíste recién. O sea que el punto de partida, al menos filosófico, de lo que va a ser todo el Renacimiento y toda la revolución posterior, que bueno, se encontraría también con lo que posteriormente ya hemos mencionado en un momento, las heridas narcisistas de la humanidad, etc., que al momento del siglo XIX está por cumplirse la segunda, diríamos, que es la herida de Darwin, con el descubrimiento de que venimos del mono. Pero todavía faltaba un poco con eso, estaba muy en ciernes. Pero ese es el contexto del que obviamente se nutre Poe indefectiblemente, porque como todos, y ya se ha dicho antes, era un sujeto de época. Pudo trascender y genializar, si se quiere, en muchos aspectos, incluyendo este metafísico a propósito de su última gran obra, que es la más, salvo por su novela, es la más voluminosa de todo su corpus. Pero empapada, como digo, de temáticas lejanas en el espacio, porque todo esto acontecía en Europa, donde él pasó un poco su infancia en Inglaterra, pero prácticamente vivió toda su vida en 3 o 4 estados distintos de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Y no salió de ahí. Sí, pero bueno, lo salpicaba bastante, porque todas estas corrientes se daban más en Europa que en el resto de lugares del mundo. De hecho, Poe es estadounidense, pero a veces, digamos, si te dicen que es europeo, te lo crees en totalmente. En principio podría ser inglés, sí. Sí, bueno, de hecho, mencionábamos el romanticismo inglés, con Byron principalmente, como principal inspiración. Digamos, el romanticismo inglés que lo influyó a él y a su vez su influencia sobre varios autores europeos. Quizás tuvo más influencia en Europa que en Estados Unidos, ¿no? En Francia, en cuanto a literatura. sobre todo. Sí, Francia más que nada. Bueno, vamos a leer Un sueño. Bien. Seguimos con la misma temática. En las visiones de la noche oscura soñé con el placer que de mí huyó. Mas ay,
un despertar de luz y vida me ha roto el corazón. ¿Qué no será como un diurno sueño para el que sus miradas al caer sobre todas las cosas resplandecen con la luz del pasado, del ayer? Aquel sueño santo, en sueño santo, mientras todo luchaba en derredor, como la luz que un solitario espíritu lleva mi alma, alegró. ¿Qué importa que la luz se estremeciera a través de la negra tempestad? Puede haber algo más resplandeciente que la estrella que alumbra la verdad. Bien. Bien, bien. Bueno, justamente en Éureka, en su ensayo, admitía, digamos, una relación con la idea de la verdad, digamos, evidentemente puesta en vilo muchas veces, por lo menos en tanto que surge de la intuición. Esto, como digo, un poco se va a reivindicar con el voluntarismo, con el pesimismo metafísico, del que un poco uno lee Eureka, que es recomendadísimo, principalmente la traducción de Cortázar, y se encuentra con esa cosa ya muy, muy lúgubre de no solamente un Poe ya dando sus últimos suspiros en esta vida. De hecho, es una especie de canto de cisne, claro, que tiene Poe a través de esa obra, que, como bien decía, fue incursionando en la temática prácticamente toda su vida. Por eso es como el compendio también empezó a esbozar algunas cuestiones alrededor en algunos de estos poemas, en muchos de sus cuentos, claro. pero era como una inquietud permanente y se dice, capaz así románticamente justamente, que lo escribió de una sola sentada. Ah, mira. Un libro enorme como Eureka, Claro, sí, 200 a 300 páginas, escritas de una sola vez, pero trabajadas evidentemente internamente desde hacía años y años. Sí, bueno, no, me imagino que no se le habrá ocurrido todo en el Ocurrido momento. de repente, claro. Es más, digamos, el hecho de escribirlo en una sola sentada da a entender el nivel de procesamiento que tenía sobre el tema, ¿no? Porque, Claro. Digamos, creo que es al contrario. Lo tenía como, evidentemente, sobreprocesado para sentarse y escribirlo. Claro. Y también viene a colación este y sus ensayos anteriores, porque evidentemente son sumamente poéticos, tanto en la composición. De hecho, el subtítulo de Eureka es un poema en prosa, y no es azaroso, digamos, uno lo lee y evidentemente reconoce, como en muchos cuentos, la poesía de Poe. Y sus otros ensayos, los más conocidos, porque hay otros, Principio Poético y la filosofía de la composición, donde incursiona un poco en el arduo trabajo real del poeta, desbancando cualquier idea de numen, de inspiración transmundana, digamos, de las musas que se tenía, y un poco también adelantándose a la visión que vamos a ver posteriormente, ya la semana que viene, con Baudelaire, del poeta moderno, el poeta mutado de en la modernidad. Él particularmente filosofía de la composición, él lo escribe en base a cómo elaboró el Cuervo. Claro. Digamos, y justamente lo escribe porque para desbancar ese mito de la inspiración instantánea. Claro. Y el rol pasivo del poeta en ese sentido. Sí, claro. Que se da cuenta de que no había mucho escrito al respecto de cómo se compone un poema, el trabajo intelectual que hay detrás, que siempre es mucho, digamos, los versos no salen así del aire, digamos, hay un trabajo, hay una corrección, hay una idea que uno quiere transmitir. Para cualquiera que quiera incursionar en el mundo de la escritura, recomiendo Filosofía de la Composición en particular, que es lo que yo leí, porque, bueno, te da un pie, digamos, de lo que conlleva un poco, ¿no? Sí, la realización. Y termina siendo poema. una de sus obras menos conocidas. Pero también más relevantes. Igual que todas sus críticas, que en sí mismo, como decíamos, él fue crítico literario mayormente y vivió de eso, que son, dentro de la materia de la crítica, obras impresionantes. Lo digo sin haberlas leído, obviamente, pero
pero me fío de que así fuera. Porque también Confiamos en se Poe. ve en el mismo Poe y su autocrítica también que tenía mucha lira en ese ámbito también. Bueno, nos quedan por leer 2 poemas un poco ya traídos a la vida real, si se quiere. Son 2 de sus últimas composiciones en vida, en cuanto a versos se refiere. Si querés lo leemos así de corrido. Sí, porque nos estamos quedando sin tiempo. A Elena, que a Elena, bueno, justamente es una de las últimas mujeres que supo adorar, apreciar el mismo Poe, pero que no tuvo un amorío, digamos, concreto. Era... Entonces ya es un poema, evidentemente, de su más alta madurez. Dice: te vi una vez, solo una vez, hace años. ¿Cuántos? No lo diré, pero no muchos. Era noche de julio, luna llena. Buscaban ascensión como tu alma, senda segura a lo alto de los cielos y del orbe lunar, velo de lumbre. Resbalaban en fluvios soñadores hasta un jardín de encanto en que la brisa iba en puntas de pies sobre 1000 rosas. Resbalaba en quietud, vueltas al cielo, sobre el mudo semblante de las rosas que a la amorosa claridad rendían. Almas fragantes al morir extáticas, sereno acariciaba aquellas rosas que al morir encantadas sonreían al poético albor de tu presencia. En banco de violetas ni vio el traje. Reclinada te vi mientras la luna besaba los semblantes de las rosas y al tuyo, ay, con dolor, alzado al cielo, no fue el destino amor quien esa noche, él sino, quien dolor también se llama, me llevó a respirar en los portales de aquel jardín las rosas adormidas. Ni un rumor descansaba el mundo odioso, menos tú y yo, como palpita, oh cielo, mi corazón, si estas palabras junto, salvo tú y yo. Detuve mi mirando, al punto mismo disipóse todo, era un jardín de hechizo amor, lo sabes. Murió la luz perlada de la luna, bancos de musgos y sinuosas sendas, flores radiantes y árboles adustos, y aún en las rosas la fragancia todo desvanecióse allí, salvo tú misma, salvo tú, salvo menos que tú misma, salvo tu luz divina de los ojos, salvo tu alma en tus ojos levantados, solo a ellos vi, desvanecido el mundo, salvo a ellos vi mientras fluyeron horas, y ya al poniente resbaló la luna, solo a ellos vi. Cuánta terrible historia del corazón me reflejó su abismo, cuánto dolor, más que esperanza excelsa, cuán terso mar de aserenado orgullo, cuánta ambición audaz, más cuán profunda capacidad de amor inmensurable. Ocultóse por fin la dulce diana en lecho occidental de nubes negras, y tu fantasma en sepulcrales frondas. Te perdiste también, solo tus ojos permanecieron, no quisieron irse, y nunca más se fueron desde entonces. Iluminaron mi retorno triste, no huyeron más, cual mi esperanza un día. Síguenme, guían al rodar del tiempo. Mis servidores son, mas yo su siervo. Es abrazar, iluminar su oficio, mi deber ser salvado por su lumbre, purificado por su llama intensa, santificado por su elicia llama. Y en mi alma oscura la belleza encienden, y es la belleza la esperanza misma. Y están muy lejos en el cielo estrellas, ante quienes me humillo en esas tristes, silenciosas veladas de mi noche. Y en medio, al esplendor del mediodía, las veo siempre y centellan suaves 2 Venus que jamás apaga el sol. Está muy buena esta traducción, aunque voy a recomendar así al pasar una traducción de un
colombiano, Carlos Arturo Torres, que es muy superior, mira, de este mismo poema, no la conozco. que es sumamente placentera. Está bien. Sí, también está y bueno es muy para acotada hacer en los versos. Esto es como versos más claro, extensos. la comparativa, porque no, bueno, es lo que tienen las traducciones. Digamos, Claro. es imposible que no quede algo del traductor en esos versos. Por supuesto. Que bueno, la traducción ya es otro tema para hilar en otro momento, la verdad, porque estamos muy justo de tiempo. Sí, estamos pasados, de hecho. Si te parece, terminamos con el poema que teníamos pensado, o Dale. que es una de las últimas, si no la última, composición del autor. Las campanas. Oíd campanas del trineo, van vibrando cristalinas, las campanas argentinas. Oh, qué mundos de contento nos dilatan por el viento, como cantan, 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 como el cántico levantan de la noche por el ámbito glacial. Entre tanto las estrellas que salpican, todo el cielo titilando de sus lumbres multiplican la delicia de cristal, titilando tan lejanas como el ritmo único que ufanas. Aquí exaltan las campanas retiñendo su metal, al alado tintineo que con que tiemblan tan livianas las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, el tañido y el sonido y el cantar de las campanas. Bien. Esa es digamos, las campanas, él les dedicó versos a las campanas de cada material, digamos, esas eran las de plata. Claro. Lo de Argentinas viene por plata, ¿no? Claro, es que Aunque yo creo que si sos argentino cabe aclarar. Sí, y podés meter la palabra y que quede bien, es válido. De hecho, el poema original dice plata, dice silver. Claro. No hace referencia a Argentum ni a nada. Sí. Pero bueno. Pero es una libertad que se tomó obligado. Sí. Bueno, en este pedazo también va a añadir un par de versos propios. Pero bueno, no nos da el tiempo para extendernos, así que sí, dale, damos la lectura y nos despedimos. Oíd doblar lentas campanas, las campanas del entierro. Las campanas son de hierro. Oh, qué mundos de solemne pensamiento, dice al viento su monótono lamento. En la noche taciturna, cómo hiela nuestros pulsos la nocturna, melancólica amenaza de su acento. Plañidera muchedumbre, cantan nupcias de la sombra y el olvido, toda voz de sus gargantas en la rumbe, toda voz es un gemido. Y los seres, los seres, que en el alto campanario alzan con gris monotonía los tristes sones, lentos sones. Están solos, torvo el pueblo solitario se gloria, en rodar peña sombría entre humanos corazones. No son hombres ni mujeres, bestias no son ni humanos seres, duendes tan solo. Y dobla la campana y es su rey solo quien desgrana, solo, bronca monodia de campana sobre la oscura turba humana, y su alma incolumne se ufana con el doblar de la campana, y danza, agítase y se afana, y el tiempo único, bate a compás de un ritmo rúnico, con el doblar de las campanas, las campanas, marcando el tiempo único, en una suerte de ritmo rúnico, con el latir de las campanas, las campanas, al sollozar de las campanas, marcando el tiempo único, con el rolar de las campanas, en un jocundo ritmo rúnico, de las campanas, con el doblar de las campanas, campanas, al lamento y al gelido y al doblar de las campanas. Perfecto. Muchas campanas. Bueno, es lo que hay. Bueno, un tema de la traducción también, por otro lado. Sí. La palabra bells queda un poco más acotada. Sí, es más corta. Bien. Bueno, de hecho que en el
teoría de la composición también resalta Poe la brevedad de las palabras. Claro, y la fonética. Sí, acá se ve, si leen el original, suena, para mí, en mi opinión, bastante más lindo. Vamos a poder hablar un poco de la traducción, porque la semana que viene, bueno, como ya había adelantado, vamos a tratar a Baudelaire, así que es otro traducido. Así que seguramente vamos a poder hablar un poco más extenso sobre ese tema. Por ahora nos despedimos hasta la semana que viene. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos estamos viendo y adiós. Buenas noches. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube ULP TV para seguir incursionando en la literatura promocionada por el equipo de lectores de la Universidad de La Punta.